el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. Una influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Confirmamos nuestra conexión en Facebook. Un saludo muy especial a las personas que aprovechan esta cita, que ya la tienen ahí clara y precisa, porque cada invitación están atentos a compartir este espacio, ciclo de conferencias, Gabo Nuevas Lecturas, nuevas formas de interpretar la obra de nuestro Noel Gabriel García Márquez. Quizá ese detonante que nos lleve a la curiosidad a seguir estudiándola. El que no la conoce se puede enamorar de ella, y el que por alguna razón ya ha compartido, aproveche la oportunidad para precisamente darle una nueva lectura. Hoy estaremos bajo la presentación de nuestro conferencista invitado, Juan Camargo Cifuentes, por parte de la Universidad de La Salle. Estaremos compartiendo el desarrollo de esta actividad en unos minutos. Antes, vamos a dar la bienvenida al profe Jorge Mario Ortega, quien es el coordinador de la editorial Magdalena. Tiene un saludo de bienvenida para nosotros y tiene más sorpresas para contarnos acerca de esta versión 2021 de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR 2021. Profe Jorge Mario, muy buenos días, bienvenido. Hola Felipe, buenos días, gusto en saludarte, un honor estar aquí contigo, con todos nuestros invitados especiales, muy contentos por todo lo que está pasando en estos momentos, no solo con la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, sino con el ciclo de conferencias de Gabo Nuevas Lecturas. Voy a empezar por allí rápidamente y voy a aprovechar para decirles que este ciclo de conferencias va a perdurar, pues porque los medios digitales así nos los permiten, y estamos preparando 2 álbumes de podcast con todos estos ciclos de conferencias para que ustedes puedan disfrutarlos, no solamente en este espacio a través del Facebook Live, sino que podamos tenerlos en otras plataformas digitales, en la Universidad del Magdalena, y que desde la editorial, desde el trabajo que se hace de la Dirección de Proyección Cultural y desde todas las unidades académicas, administrativas que están vinculadas a este bonito proyecto, puedan también expandirlo y poder disfrutarlo. Entonces, es eso, estamos organizando álbumes de podcast para que los ciclos de conferencia, todas las conferencias que hemos trabajado durante todo este tiempo, ustedes puedan tenerlas y escucharlas con mayor detenimiento y poder disfrutar de ellas. También quiero decirles que del 6 al 9 de octubre, la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR, en su versión virtual, este año, con la temática territorio, estamos montando diferentes actividades. Tenemos más de 40 títulos que vamos a lanzar con el sello editorial, y tenemos muchísimos otros títulos también de invitados nacionales e internacionales. También vamos a contar con la presencia nuevamente de nuestro cantautor Alberto Plaza, y otro invitado sorpresa que vamos a tener en el marco de las FILMARS, tratando un poco el tema de la composición musical y el tema de la literatura. Festivales de cultura ancestral, festivales de creación de fábulas de animales silvestres del Caribe colombiano, la lectura en el Caribe, la lectura en Santa Marta, la lectura en el río Magdalena. Es decir, queremos que esta fiesta literaria también tenga ese componente del territorio. Muchísimas actividades, franjas de lectura, también actividades relacionadas con la vida y obra del maestro Rojas Erazo, concursos, Leo Matiz, tenemos un concurso de fotografía que está abierto para todos ustedes, talleres de creación de cuentos, de creación de escritura de libros en lenguajes especializados como látex. Esta fiesta cultural, literaria, artística es para todos ustedes y esperamos puedan disfrutarlas. También tenemos invitados especiales en torno a la movilización del libro, booktubers, youtubers, influencers. Es decir, tenemos una integración desde diferentes planos del territorio, desde lo urbano, desde lo rural, desde lo digital, para que la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura sea un espacio de encuentro, un espacio de reconocimiento de lo que es la esencia de lo humano y del territorio. Entonces, no quiero extenderme más en este punto, quiero invitarlos a que se conecten en esta transmisión
a que podamos disfrutar de esta conferencia que hemos preparado y que también es un componente más de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, que se articula a este gran número de actividades que venimos trabajando con mucho amor, con mucha entrega y con mucho compromiso para todos ustedes. Entonces, pues Felipe, no me extiendo más, un saludo muy especial y los invito a que permanezcan allí, a que compartan estos enlaces, a que compartan esta transmisión, estos ciclos de conferencia con todos sus amigos, con todas las personas para que podamos seguir viendo y disfrutando de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, profe, por conectarse con nosotros, por adelantarnos tanto. Cada que el profe tiene su intervención, nos va contando sorpresas nuevas. Y ya a pocos días de darle inicio a esta versión 2021, lo único que no pueden hacer ustedes es perderse los detalles. Por eso se van a conectar a través de las redes sociales. @FeriaFilsmar en Twitter, Instagram y Facebook. @UM Editorial en las mismas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. No se lo pueden perder, conéctense. Para los amantes de la fotografía, atentos porque estamos en los últimos días para poder inscribir su fotografía y poder participar. Se hace este proceso previo de inscripción porque los resultados se harán en el marco de la feria del 6 al 9 de octubre. Así que ahí les vamos dando más detalles. La misión es de ustedes estar conectados y pendientes de cada una de las actividades que desde la organización de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura se tiene preparado para ustedes. Esta versión 2021 nos conectamos a través del mundo de la virtualidad. Vamos a seguir esta conexión y damos paso a la profe Ivette Noriega. Llega en representación de la Coordinación de Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y también por parte de la Facultad de Educación de nuestra institución. Profe Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días a todos los espectadores que tenemos en este encuentro ya que nos tiene pues acostumbrados en torno a las nuevas lecturas, a las nuevas miradas de la obra de nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez. Darle la bienvenida a todos los que se suman en el día de hoy. Tenemos estudiantes de la licenciatura en Educación Inicial, estudiantes de la licenciatura en Literatura de la Universidad del Magdalena, de la licenciatura en Artes. Darle las gracias también a los profesores, a los docentes que se unen desde diferentes partes de la costa Caribe y del país. Decirles que la Universidad del Magdalena, la Dirección de Proyección Cultural, la editorial Mi Magdalena, hace un esfuerzo y tiene un compromiso para mantener estos espacios de apertura, de lectura, de disfrute de la obra de nuestro querido Nobel, precisamente para construir nuevos públicos y para construir ese amor y ese conocimiento profundo de la obra de García Márquez. Desde la Casa Museo en Aracataca también nos están escuchando. Enviarles desde acá un gran saludo, invitarlos a que comenten aquí en las redes, aquí en Facebook, desde donde nos están conectados. Darle las gracias al profesor Carlos Germán, a nuestro conferencista de hoy, Juan Sebastián, que estábamos hablando antes de iniciar la transmisión, precisamente de la importancia de abrir nuevos espacios de crítica en diferentes discursos, en diferentes lenguajes para la obra de García Márquez. Un cordial saludo para todos, invitados todos a seguir en este ciclo de conferencias que, si Dios lo permite y si todo el universo conspira con nosotros, vamos a continuar hasta diciembre con una procesión, como lo diría García Márquez, en torno a toda esta magia de Macondo. Muchas gracias y un abrazo fraternal. Profe, muchísimas gracias y recordamos a las personas que se encuentran conectadas que inicien sus interacciones reportándonos desde dónde están conectados con nosotros, de qué forma realizan estas interacciones, si son de alguna de las licenciaturas de nuestra institución o de las instituciones que se unen a esta presentación. Si de pronto no hacen parte de este grupo académico, pero son apasionados por la obra de García Márquez y también registran desde cualquier parte del país o del mundo. Esas han sido las ventajas de podernos conectar a través del mundo virtual, porque solo con un clic nos conectamos en cualquier parte del mundo que tenga acceso a esta transmisión. Por eso también la importancia de alcanzar a compartirla para que más personas puedan conectarse. Vamos a continuar con la jornada
Y en este momento hacemos conexión con el profe Carlos van der Linde, quien será el encargado de recibir a nuestro conferencista invitado. Nos saluda, nos coloca en contexto acerca de la presentación y le da paso a nuestro conferencista invitado, Juan Sebastián Camargo, de la Universidad de La Salle, para que inicie su presentación. Profe Carlos Germán, muy buenos días, bienvenido. Felipe, buenos días a Jorge, a Ivette. Quiero primero iniciar dándole las gracias a la Universidad del Magdalena y a su editorial por hacer posible estos espacios. Ya desde el semestre pasado venimos con la regularidad de cada 2 semanas encontrarnos, escuchar un conferencista desde muchas ópticas, desde muchos horizontes teóricos diferentes, pero siempre teniendo como punto en común pues la obra de García Márquez. Y creo que la Universidad de Magdalena está sentando un precedente, un ciclo continuo a lo largo del año. Es una metodología novedosa y creo que ha tenido muy buena acogida. Siempre las redes sociales están muy activas, enviando bien sea saludos, preguntas, comentarios, y esperemos pues que hoy continúe teniendo esa misma dinámica. Bueno, pues voy a hablar unas breves palabras sobre Juan Sebastián Camargo. Yo puedo decirlo así, tengo el orgullo de conocerlo, el honor de conocerlo, de haber sido su profesor. Ahora es un colega nuestro dentro del gremio de profesores, es egresado de la Universidad de La Salle, y hace un mes y medio, tuvimos la oportunidad también de escuchar a Gustavo Pedreros, que sería como la dupla de jóvenes investigadores que participaron en el proyecto del libro que organizó Juan Moreno, que se llama el ejercicio del más alto talento, Gabriel García Márquez, cuentista. En este trabajo, estos dos jóvenes de último año del pregrado o recientemente egresados trabajaban conmigo en un semillero. El semillero se llama Literae, que está dedicado a las investigaciones literarias y cinematográficas, y entonces organizamos un trabajo de investigación a largo plazo, se puede decir, de cerca de 1 año y medio de investigación, que fue la convocatoria que hizo el profesor Juan Moreno para el tomo que les estoy haciendo referencia. Y de esta convocatoria, pues felizmente Gustavo Adolfo Pedreros y Juan Sebastián Camargo fueron seleccionados, fueron publicados en este volumen, y pues ahora han sido invitados a participar en este ciclo de conferencias. Van a ver, Juan Camargo es pues una persona muy joven, y ya con eso puede decir que ha tenido unas publicaciones importantes. Se está haciendo un camino en la academia y en la investigación que ha empezado por muy buena ruta. Entonces voy a leer 3 títulos de él. De los más recientes, si lo puedo decir así, serían: Nuestros únicos maestros son los que nos dicen: haz junto conmigo, aproximaciones a una idea de educación en diferencia y repetición, de Gilles Deleuze. Esto con la Universidad Católica del Perú. Otra publicación es de la sociedad pedagogizada a la comunidad de los iguales, emancipación y justicia. Esto con la Universidad Santo Tomás. Y hago por último, aunque fue el primero en el tiempo, referencia a la publicación que hizo sobre García Márquez, que se titula Una cartografía de los niños en los cuentos de García Márquez, aproximaciones a una lectura experimental de los cuerpos y sus afectos, que es, creo yo, pues una versión que va elaborado ahora para tipo conferencia para el día de hoy. Entonces, pues no me alargo más. Juan Sebastián, bienvenidísimo, y ahora el público es suyo. Buenos días a todos. Gracias, profe, por la presentación, por esa cordial presentación. Gracias al equipo editorial, ¿sí? A la Universidad del Magdalena por invitarme y por mostrarnos este ciclo de conferencias. No sé si me escucharon, ¿sí? Bien. Sí, señor. Sí. Okay. Y ya lo vemos.
Perfecto. Sí, y también agradecerle al profesor, que bueno, no está presente hoy, a Juan Moreno, ¿no? Que creo que ha hecho una gran labor con la promoción de las lecturas de García Márquez. Y sí, bien. Entonces, quisiera empezar, ¿no? Tratando de demostrar un poco mi interés por el tema de hoy, eh, por esa investigación que inicié hace 2, 3 años en la Universidad de La Salle y que hoy creo que se ha complementado bastante, ¿sí? Ha tenido otras lecturas y creo que hoy puedo decir un poquito más, ¿sí? Sobre ello. Mm, en primer lugar, sí, el tema de los niños. En García Márquez, los niños aparecen en muchos de sus cuentos y en muchas de sus novelas, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque no se ha hablado mucho sobre ellos. eh, no hay un estado del arte sobre los niños en general, tampoco en la literatura universal, pese a que su presencia es numerosa, ¿no? Ahorita como lo vamos a ver, los niños han estado presentes a lo largo de la literatura, han sido parte de novelas grandes, ¿no? Por ejemplo, el Oliver Twist de Dickens, ¿sí? Y diversas novelas, bueno, que las vamos a ver a continuación. Y sí, para mí los niños en García Márquez tenían un punto de vista privilegiado respecto de los demás personajes, ¿no? Esa presencia un poco extraña, un poco misteriosa que tienen y lo que ven, ¿sí? Que es una cosa que es lo más interesante, que no, los demás personajes de los cuentos del universo narrativo no lo ven, ¿sí? Entonces se convierten en una especie de espectadores privilegiados y sobre todo tienen unas relaciones interesantes con su cuerpo, ¿no? Con su parte afectiva y con su parte corporal, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Quiero desde el principio también decir que esta es una tesis mía, voy a tratar de demostrarla en esta presentación, y es que García Márquez para mí no trabaja con personajes, ¿sí? O bien, sí trabaja con personajes, pero lo principal para mí son las figuras, ¿sí? Es algo que tampoco se ha tematizado, que no se ha hablado, que no hay un estado del arte sobre ello, y entonces sí tenemos que hacer esa diferenciación, qué es un personaje y qué es una figura, ¿eh? Entonces, las figuras por excelencia para mí en el universo narrativo de García Márquez son las figuras, ¿ya? Y no tanto los personajes. Y vamos a tratar de aclarar qué es un personaje y qué es una figura. Yo empiezo por caracterizar a los personajes y voy a trazar esa línea de una vez de esas dos genealogías, ¿sí? Que yo encuentro en los niños en general, en la literatura universal. Voy a caracterizar a ese tipo de niños para después mostrar lo particular y lo diferente, las figuras que configuran los niños en García Márquez y esa efigie de los niños en García Márquez. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Bien. Esto es. Entonces yo encuentro dos genealogías de los niños en la literatura universal en general, la literatura occidental. A los primeros los voy a llamar los Agases. Estos tienen una genealogía que viene con la figura del Lazarillo de Tormes, ¿no? Sabemos que el Lazarillo de Tormes inaugura un género literario, ¿no? Que es el género de la picaresca y el de la Bildungsroman, como se dice en alemán, la novela de formación. En conferencias anteriores se ha explicado un poco este término, ¿no? Con el cuento de Blackaman, ¿sí? Entonces, bien, estos niños, ¿qué los caracteriza? Así como al Lazarillo de Tormes, son niños que tienen que enfrentarse a diferentes adversidades, a diferentes situaciones, ¿sí? Y es predominante el elemento de sagacidad, es decir, de inteligencia, para sobrellevar la vida, para sobrellevar todas esas dificultades que se ven en el camino, en esa odisea, en ese éxodo que tienen que atravesar, tienen que valerse de la sagacidad, de la inteligencia. El Lazarillo de Tormes, con cada amo,
¿sí? Que se encuentra cada amo, que lo hace en pocas palabras, diríamos esclavo. El lazarillo de Tormes trata de salirse, ¿sí? Trata de aventajarse, estar un paso por delante de su amo, a engañarlo, ¿sí? Y sacar beneficio, provecho. El Oliver Twist, esta novela de Dickens, bueno, valga decir, es la primera novela en donde aparece un niño en la literatura inglesa, ¿no? Y es Oliver. Oliver tiene que pues, definitivamente pasar una odisea para todos los que se han acercado a esta novela, que es hermosa, maravillosa. Tienen momentos muy, muy sentimentales, ¿no? A este chico le toca, a este muchacho le toca pasar por diversas adversidades. Aquí vemos pues unas figuras que son las figuras malas de toda la trama y algunas buenas, ¿no? Él se tiene que valer de su sagacidad, tiene que reunirse con pequeños bandidos, pequeños ladrones, ¿sí? ¿Sí? Para poder salir adelante, ¿ya? Tenemos la novela de Kim, ¿no? De Kipling. Es también, bueno, después de Oliver Twist, el otro niño, otro gran personaje, niño en la literatura inglesa, ¿sí? Kim tiene que sortear junto con algunos guías lamas, ¿sí? En la India, es una novela también de espionaje, tiene que sortear muchas dificultades en la selva, en las ciudades, ajá. Y sobre todo aquí prima también ese elemento de inteligencia, ¿no? De sagacidad. Aquí este niño wow, muy inteligente, es una especie de Sherlock Holmes pequeño, ¿no? Niño, ajá. Y bueno, durante toda la trama de la novela, él va creciendo y junto con los guías lamas, pues se van revelando muchos acertijos y muchos problemas. Tenemos otro que es muy conocido también, que es la figura de Tom Sawyer, ¿no? Esta es una escena muy característica de la novela, ¿no? Donde él pone a trabajar a unos amigos. Él es el que tiene que hacer este trabajo de pintura, pero pone a trabajar a sus amigos, ¿no? Mientras él disfruta viéndolos, ¿sí? Entonces quiero resaltar eso. Hay una línea genealógica, podemos decir, de los niños en la literatura universal, que son estos sagaces, son niños inteligentes que quieren ir primero que sus amos, que quieren estar, sí, un paso adelante de los demás. Bien, sí, esta sería la primera línea. La segunda yo los llamo los sabios, por no tener otro nombre, se podría decir también los intelectuales, también los espirituales, ¿no? Aquí vemos dos figuras de la literatura alemana. Está el Tonio Kroger de Thomas Mann y el Demian de Hermann Hesse. ¿Qué caracteriza a estos niños en la literatura, en estas obras? Que estos niños tienen angustias existenciales, ¿sí? Los mueve, sí, si bien por un lado la inteligencia, pues son también niños que tienen mucho saber, son muy cultos, ¿sí? El Tonio Kroger ya conoce muchas novelas del romanticismo alemán, muchas novelas de Schiller. Demian es un apasionado de las religiones clásicas, ¿sí? Y tienen corta edad, pero estos niños tienen la necesidad de exteriorizar lo que ellos sienten por dentro, ¿sí? Hay una frase, permítame verla, que sirve de epígrafe para la novela de Demian, que dice así: quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? ¿Sí? Y esta otra que tengo aquí, que dice, el que quiere nacer tiene que romper un mundo. Ajá. Entonces, Demian siempre se ve enfrentado como a todo este tipo de prejuicios morales, a los prejuicios religiosos, que no le dan libre paso a su vida interior, ¿no? Entonces son niños preocupados por eso. ¿Cómo puedo exteriorizar lo que siento? ¿Sí? Si la sociedad no me lo permite. Entonces durante toda la novela, por ejemplo, de el pequeño relato de Thomas Mann, que bueno, Thomas Mann ha dicho que es una novela biográfica, ¿no? Tonio Kroger conoce a un amigo y es característica de estas dos novelas eso, que tienen como dos guías espirituales. Emilio Sinclair es el narrador de Demian y Demian es precisamente el guía espiritual, ¿no? Van a ser esos guías que los van a llevar a conocerse ellos mismos, a pensar, a reflexionar, a siempre preguntarse por lo que me está pasando a mí, ¿sí? Entonces tenemos esas dos efigies. Una, la de los sagaces, los inteligentes, ¿sí? Los audaces, los niños que
¿sí? Y los sabios, los niños que buscan un desarrollo de su vida interior. Bien, entonces, estos niños representan lo que Carlos Fuentes ha dicho tratando de hacer una genealogía de la novela latinoamericana, los personajes de novela, ¿sí? Los personajes de novela están caracterizados porque quieren mostrar la ascendencia en su vida, es decir, quieren mostrar cómo han podido sortear su vida y siempre enfatizar en el yo, en el elemento de identidad. Soy yo el que tengo que atravesar un proceso, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que mirar mi pasado y tengo que poder ver el futuro, ¿sí? Aquí vemos al personaje central de la novela de Dickens, de Copperfield. Este es el Mr. McKeever, ¿ya? Bueno, no sé, aquí creo que no se ve, pero aquí tenía al Julien Sorel de la novela de Stendhal, Rojo y Negro, ¿sí? Estas novelas tienen un auge, el personaje de novela tiene un auge en la literatura burguesa del siglo XIX. Es esa clásica novela decimonónica, ¿sí? Representada por Balzac, por Flaubert, Madame Bovary, ¿sí? Stendhal con Julien Sorel, personajes que quieren destacarse, ¿sí? Que quieren salir de su condición, sí, a mí me mola, popular de su condición de pobres, ¿sí? Julien Sorel es un pobre, una persona con escasos recursos que vive en el campo y que va a la ciudad y pues él quiere, su propósito es conquistar el mundo, dice él, ¿no? En una de las frases típicas al inicio de la novela dice, ¿no? Yo quiero ser como Napoleón, conquistar el mundo, destacarme en la sociedad y mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, con este personaje de novela que destaca y rescata Carlos Fuentes, ¿no? Se instituye un tipo de poética, ¿no? Y es una poética, la poética del personaje de novela, que está caracterizada por esos tres elementos. Hay una narrativa lineal también, ¿no? Hay un inicio, son niños pequeños y van creciendo, ¿sí? Y se van destacando, ¿sí? Hay una lógica causal en sus acontecimientos, ¿no? Cada capítulo de la novela tiene que mostrar un tránsito claro, un desarrollo claro y esa perspectiva futurizante, ¿no? Voy a llegar al futuro, voy a ser alguien y me voy a destacar en la sociedad, ¿sí? Bien. Ahora, estos son lo que yo llamo personajes y por contraste, yo quiero mostrar el personaje de la figura. La figura es casi ha tenido muy poca también, si uno mira los estudios sobre este tipo de personajes, son muy escasos, la verdad no se ven, a excepción pues de Carlos Fuentes, que es el único que ha enfatizado en el personaje de novela. Pero la figura, yo tomo este nombre de Novalis, un escritor del romanticismo alemán, que trataba de caracterizar a sus personajes con ese nombre, ¿no? Y la peculiaridad era precisamente contrastar con el no personaje o con el antihéroe. El no personaje lo llama Becker, ¿sí? Y el antihéroe, yo tomo esta noción de Cortázar, ¿sí? Valga decir también que lo que quiero yo decir con figura, que para mí muchos personajes de García Márquez son figuras, también son típicos en Cortázar, ¿no? Yo me atrevo a decir que todos los personajes de Cortázar son figuras, son esta figura del antihéroe, del no personaje. Bien, ¿quién augura la muerte e inaugura la muerte del personaje? ¿Sí? Es Kafka, ¿ya? Bueno, Carlos Fuentes traza la genealogía en Kafka. A mí me parece que podríamos rastrearlo un poco antes, ¿sí? Y conectar de una vez con esas lecturas que sabemos que García Márquez tuvo en su etapa de periodista, ¿sí? Y es con este autor Horton. Bien, bueno, voy a explicar de qué se trata un poco el tema con Horton. Y bueno, resulta que los personajes de Kafka se levantan, se miran al espejo y ya no tienen rostro, se desconocen, no saben quiénes son, ¿sí? Gregorio Samsa no sabe que al día siguiente va a amanecer convertido en un insecto. Entonces, esto rompe con esa lógica, con esa poética del personaje en la novela. Ya de lo que se trata no es de mostrar
cuál es la ascendencia del personaje, cuál es su proceso, qué es lo que tiene que enfrentar y de qué manera se libra de esos acontecimientos particulares que le suceden, sino aquí lo que se trata es de demostrar que, de vivir la experiencia de lo extraño, de lo que no tiene una lógica, una explicación causal, ¿sí? Y que muestra, entre otras cosas, un elemento sí, de extrañamiento con el mundo, ¿sí? Entonces, estos personajes no quieren, se deslindan de la lógica futurizante, no quieren mostrar lo que les ha pasado, sino solo quieren mostrar cuán diferentes son. Hay un elemento de alteridad también. Cuando Kafka se mira al espejo es otro. Y ese personaje de la colonia penitenciaria, el que lo pueden ejecutar, precisamente lo ejecutan porque es otro, ¿sí? Porque es distinto, ¿sí? Entonces, bien, el personaje de novela siempre quería enfatizar en él. Soy yo el que puedo ascender socialmente, pero la figura, aquí ya utilizo este nombre, la figura no quiere eso, ¿no? La figura quiere vivir, ya lo voy a explicar, el acontecimiento, vivir la experiencia, sentirse extrañado, ¿sí? Y no saber lo que le va a pasar. Entonces aquí también tengo una foto de, este es el personaje de la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Santiago Nazar tampoco sabe que al día siguiente lo van a matar, ¿sí? Entonces, bien, dicho esto, ahora sí paso a caracterizar a lo peculiar de, ay, no sé más, bueno, lo peculiar de los niños en García Márquez. Entonces, siguiendo con esta lógica de la figura, los niños en García Márquez son figuras y no están caracterizados por el saber, por la astucia, por la sagacidad, que sí tienen los niños de la literatura universal, ¿no? Antonio Kroger, el Demian, sino que estos niños son ingenuos y cándidos. No tienen un saber, no saben nada. Son, podríamos decirlo, ignorantes de su situación, ¿sí? Pero por supuesto, esto no es una desventaja, sino al contrario, termina siendo algo muy, muy interesante, porque se sitúan en el punto cero de la experiencia, ¿sí? Son niños que tienen la figura, como es esta figura adánica, como de recién nacidos. Son niños que a lo largo de las narraciones van a estar en contacto con encuentros que los van a sacar fuera de sí mismos, ¿sí? Esa es la palabra que uso clave también, fuera de sí mismos y los van a hacer tener una nueva experiencia del cuerpo, ¿sí? Van a tratar de corporizar, de lanzarse a sentir, a cambiar, ¿sí? Eso es lo interesante en los niños de García Márquez. Estas categorías de ingenuos y cándidos no se convierten en algo que uno a primera vista podría decir cuando lee una lectura fácil de los cuentos de García Márquez, decir, no, pues son niños que sí, puede decir, no, ignorantes de su destino, de sus cosas, pero no, esto es un punto a favor, y es algo muy interesante en García Márquez que es eso, cómo pone a niños sin experiencia y los hace entrar en una relación que vamos a ver ahorita, que en el caso de Nabo, el cuento Nabo y el negro que, ¿sí? Cómo estos niños entran en una relación de complementación y devienen, se transforman. Y sus cuerpos que estaban en un aparente estado de inmovilidad empiezan a cambiar y a mostrar relaciones distintas. Son acontecimientos lo que les va a suceder. Bien, esta es una imagen del cuento de Nabo que me pareció muy interesante, la encontré la verdad en internet, porque remarca esos dos falta un poco, falta otro personaje en la narración de Nabo, esos dos elementos que van a hacer que Nabo, que el cuerpo de Nabo sea visto, sea fracturado, sea transformado por nuevos afectos, que su situación corporal sea muy interesante, y es que Nabo es el encargado de cuidar una caballeriza, ¿sí? Y está al cuidado de los caballos, y él siempre les canta a los caballos. Y le toca la ortofónica a una niña, que es una niña inválida, que no se puede mover, que siempre la tienen en una silla, dentro de la casa de los hacendados, ¿bien? Entonces, sí. Bueno, quiero leer para tratar de mostrar
este elemento de la figura, un pasaje de Cien años de soledad, de una figura muy famosa que es Remedios, la Bella. Entonces, para empezar a introducirnos un poco en esta poética de la figura, ¿sí? ¿Qué es ese elemento particular que lo contrasta, que los hace diferentes a los niños de la literatura universal? Entonces voy a leer este pedazo de Remedios, la Bella. Entonces dice, Remedios se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema del vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, que según ella entendía las cosas era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia que ya le daba en las pantorrillas y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras más se desembarazaba de la moda buscando la comodidad y mientras más pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, más perturbadora resultaba su belleza increíble y más provocador su comportamiento con los hombres. Entonces, sí, con este pasaje de Remedios, bueno, la mayoría de personajes, ojo, para mí figuras, son de este tipo, ¿no? Son estos personajes, estas figuras extrañas, ¿sí? No extrañas, sí, bueno, que García Márquez le confiere ese elemento singular, ¿sí? Y que que se diferencian del resto. Precisamente Remedios causa horror, pues, podemos decirlo así, en Macondo, porque a ella no le interesa, como así les interesa a los personajes de novela, a los niños estos de la literatura universal, un perfeccionamiento moral, ¿sí? Un preguntarse por el futuro, ¿sí? O por su pasado, ser inteligentes, ¿sí? Ser reflexivos. Lo que está aquí lo que vemos aquí con Remedios y con muchos personajes, y los niños en particular, es ese elemento un poco ingenuo, ¿sí? No saben lo que pasa, no saben lo que sucede, pero sí, tienen ese elemento de extrañeza y son privilegiados del resto de los demás personajes, precisamente porque viven experiencias únicas, experiencias que los transforman a ellos como personajes. Bueno, Remedios la Bella, para singularizar ese elemento, García Márquez, pues, bueno, yo creo, todos conocemos ese pasaje donde Remedios la Bella asciende al cielo, ¿no? Como para conferirle ese carácter más de singularidad. Ajá. Entonces, sí, otro contraste que podemos hacer. Si los niños de la literatura universal quieren conquistar el mundo, como Julien Sorel decía en la novela de Stendhal, estos niños no conquistan el mundo, sino es al contrario, el mundo los conquista. No leen el mundo como los otros personajes que lo quieren leer, que lo quieren anticipar, sino que este mundo es leído, el mundo los lee, perdón, a ellos, ¿sí? Que es muy interesante. O sea, el mundo los desborda. Yo me atrevo a decir que el mundo los vuelve incluso hasta locos, si los perturba tanto que ellos se dejan llevar por el mar de experiencias que viven, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante en los niños de García Márquez, que son personajes abiertos a cualquier tipo de experiencia. Están en el punto cero, vuelvo y digo, en el punto cero de la experiencia. Esto, entre otras cosas, tiene bueno, me causó a mí algunos problemas metodológicos, porque no sabía cómo tratar de narrar ese tipo de experiencias, o bueno, mejor dicho, cómo considerar su vida afectiva, ¿no? La noción de cuerpo. Entonces, lo que hice fue tratar de vincular esta metáfora del mapa, ¿sí? Y tratar de hacer una cartografía de esos instantes claves en los que los niños se transforman, cambian, sienten experiencias fulminantes, ¿sí? Experiencias que en cierta manera los hacen ser otros. Por ejemplo, en el caso del cuento de Heréndira. Heréndira es esta niña que su desalmada abuela la prostituye, ¿no?
Entonces, el cuerpo de Heréndida en sí es un cuerpo, podríamos decir que está en el desierto, ¿no? Y además el escenario del cuento es el desierto. Es un cuerpo que podemos decir, un cuerpo explotado, un cuerpo lacerado, pero pronto, cuando entra la figura de otro niño, de Tomás, este cuerpo empieza a tener movilidad y empieza a cambiar y empieza a sentir de otra forma, ¿sí? Y termina, como termina el cuento, que es precisamente huyendo de libertad, ¿sí? Entonces sí, lo que yo tenía que hacer era precisamente trazar como ese mapa de afectos. ¿Cuáles son los afectos que hacen que los niños cambien, que los niños se muevan, que sean espectadores privilegiados, ¿sí? Entonces, eso por un lado es lo que tuve que hacer en términos en términos metodológicos. Ujú. Bien. Ahora, si quieren podemos pasar ya dejo aquí de compartir, al primer cuento de García Márquez, uno de los cuentos que yo analizo, que es Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles. Es un cuento de 1951. Gabriel García Márquez tenía 24 años, ¿no? Ya mi edad, pero ya había publicado aproximadamente 8 cuentos antes, ¿sí? Ya se podría decir que tenía cierta pericia para la estructura de los cuentos. De hecho, yo analizo también algo muy interesante en este cuento de Nabo, y es que García Márquez ya utiliza la herramienta técnica del cuento tradicional. Es decir, eso que Piglia decía, el cuento tradicional, la parte técnica del cuento, cómo construir el cuento, se sintetiza en una sola pregunta, es cómo contar una historia mientras cuento otra, ¿sí? García Márquez, la estructura de este cuento ya tiene ya resuelve ese problema, ¿sí? Ya incluye ese problema. Entonces, vamos a leer algunos pasajes. Entonces, Nabo es el encargado de cuidar una caballeriza, ¿sí? Él está la mayor parte del tiempo en la caballeriza. Los hacendados tienen, ¿sí? Hay una niña que está dentro de la casa, ¿sí? Es una niña, como ya dije, está siempre, es una niña inmóvil, ¿sí? Sí, no puede moverse, solo puede mirar, está siempre quieta. Entonces, trazando el mapa de los afectos de Nabo, aquí en la narración se dice: Nabo iba a la plaza los sábados en la noche, se sentaba en un rincón, callado, pero no para oír la música, sino para ver al negro. Era lo único que hacía después de cepillar los caballos, ver al negro. Entonces, Nabo, después de cepillar los caballos, se dirigía a la plaza y había una orquesta de música. Y Nabo sentía especial curiosidad por alguien de la orquesta, el saxofonista, ¿sí? Que también tiene la particularidad de que es negro, ¿sí? Como Nabo, decía afro los dos. Pero entonces en la narración nunca se nos dice qué es lo que le llama la atención a Nabo, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Aquí partimos del punto cero. Nabo le gusta le gusta cantarle canciones a los caballos, y por otra parte tiene esa peculiaridad que yo llamo como una experiencia de vértigo, que si uno lee la narración siente como si uno estuviera sentado al lado de Nabo y uno estuviera experimentando, viendo a ese personaje que no sabemos qué peculiaridad tiene, qué es lo que llama la atención de Nabo, pero lo que sabemos, lo que nos deja ver aquí el narrador del cuento, es que tiene cierta atracción, una atracción como fulminante, como que cuando él se sienta a ver al negro, sale de sí mismo, ¿sí? Es afectado, ¿sí? Por la música, y hay algo quizás en el rostro. Esa es la peculiaridad también de los afectos. Yo utilicé mejor la palabra afectos y no la palabra sentimientos o emociones, porque me parece que la palabra afectos tiene esta connotación un poco más interesante de la afuera, ¿sí? Es decir, los afectos pueden venir de afuera, cambiarme, pero están siempre en una movilidad, ¿sí? Yo me afecto por las cosas que pasan en el mundo,
me cambian, pero sí, los afectos están en un tránsito de afuera hacia adentro, hay una movilidad. Entonces sí, un primer afecto, digamos, que tiene Nabo es el de el de ver al negro en la plaza, que es muy interesante, ¿no? Es una experiencia como de vértigo, en la narración lo hace ver así, Nabo sale de sí mismo. Bueno, después, aparte de tocarle a los caballos, a Nabo le gusta mover la ortofónica. Sí, la ortofónica es ese instrumento que ya vimos ahorita en la imagen, para que la niña lo escuche. Ajá. Pero es interesante porque cuando Nabo toca la ortofónica parece que la niña se mueve, ¿sí? La niña está, está en una relación, la niña empieza, el cuerpo de la niña, que también es un cuerpo inmóvil, empieza a tener otra relación, ¿sí? A través de la música. Entonces vamos a ver otro pedazo. Dice, Nabo dijo que sabía cantar, pero eso no le interesaba a nadie. Lo que se necesitaba era un muchacho que se pillara los caballos. Nabo se quedó, pero siguió cantando. Eso duró más de un año, hasta cuando los de la casa nos acostumbramos a la idea de que la niña no podría caminar, no reconocería a nadie, no dejaría de ser la niña muerta y sola que oía la ortofónica, mirando la pared fríamente, hasta cuando la levantábamos del asiento y la conducíamos al cuarto, ¿sí? Y más adelante, entonces fue cuando sucedió lo del caballo que le dio la patada y lo dejó atolondrado para toda la vida. Era preferible que Nabos hubiera muerto aquel día y no que siguiera así, rematando, hablando disparates para toda la vida. Bien, entonces sigue este suceso, ¿no? Este suceso un poco trágico que les pasa a Nabo, ¿no? Un caballo le da una patada aquí en la frente y Nabo queda, podríamos decir, también reducido a un estado de inmovilidad y un poco, y del ira, ¿no? Lo encierran en un cuarto los asentados de la casa, pero a Nabo siempre se le presenta un ángel durante los sueños o durante su estado de delirio, ¿sí? Que le dice, ven al coro, ya es hora de que estés con nosotros. Entonces rememora esa imagen de los cantantes cuando él iba a la plaza a mirar al negro, ¿no? Entonces es como un elemento que quedó impregnado en él, un elemento que va a quedar, que lo va a que lo va a marcar. Y bueno, entonces lo interesante es ese final, ¿no? El final donde Nabo, bueno, está encerrado en el cuarto, pero empieza a escuchar una melodía, escuchar como la melodía de la ortofónica. Y es interesante porque como en la casa no hay nadie, el único que tocaba la ortofónica era Nabo, pues, se preguntan quién estaba tocando la ortofónica. ¿Sí? Y resulta que en ese momento es cuando Nabo sale de ese estado de delirio, rompe la puerta y se va libre. Cuando se va libre, pasa por la sala y resulta que la que estaba tocando la ortofónica era la niña, ¿sí? Entonces, y aparte la niña pronuncia, dice el narrador, las únicas palabras que había aprendido en toda su vida. Era nabo, nabo. Aquí voy a leer este último pedazo. Dice, haciendo girar la niña, haciendo girar la manivela de la ortofónica en el aire para recordar la única palabra que había aprendido a decir en su vida y la gritó desde la sala. Nabo, nabo. Entonces, sí, aquí esto es lo interesante. Son dos niños que funcionan, que a pesar de que sus cuerpos son estáticos, inmóviles, empiezan a entrar en una relación de movilidad a través de los afectos que tienen, a través de la música, a través de una mirada, a través, sí, sí, de la canción, a través de los caballos. Esto es muy particular en el cuento de García Márquez, en este cuento. O sea, García Márquez, pienso yo, pone en escena, es como una especie de terreno de experimentación. Vamos a poner dos niños y vamos a ponerlos a funcionar, ¿sí? Y a ver qué es lo que sucede, cuál es el resultado. Y me gusta eso, ¿no? Es ese momento también en que los niños pueden ser como libres, salen de esos estados que tienen y devienen otros. Ahora, otro cuento de los que yo analizo es El mar del tiempo perdido. Es un cuento que publica García Márquez 10 años después, en 1961. Ese hace parte de los cuentos que están
en la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Entonces, aquí el personaje central, el personaje, el niño, la figura, como diría yo, es Tobías, ¿no? Tobías es un niño que ha aprendido a vigilar el mar, nos dice el narrador, como quien lo conoce bien. Un día llega un olor extraño para Tobías, sí, Tobías siente un extraño olor del mar, un olor a rosas, que no es característico sí, en el pueblo olerlo. Y es particular porque lo único que se da cuenta de eso es Tobías. Los demás no, la mayoría, bueno, eso ya sucede después, pero al principio, pues en cierta manera lo tratan como una persona loca. Bueno, ¿y este qué le dio? Porque Tobías siente ese olor de rosas y lo primero que hace es salir a gritar a todo el pueblo, ojo, siento un olor nuevo, esto es distinto. Entonces vuelve y juega, está esta figura del niño, un poco cándido de lo que va a suceder, pero que llega a un afecto, en este caso el olor del mar, y lo transforma. Sí, lo cambia totalmente, cambia su perspectiva y cambia sobre todo las relaciones que hay en el pueblo. Ese elemento también interesante de García Márquez, que es la figura del presagio, ¿no? Que ese elemento del presagio que moviliza toda la cosmovisión a todo el pueblo llamémoslo de Macondo, de los escenarios donde se da el cuento, a la destrucción, ¿sí? Poco a poco, lo va degenerando, lo va deteriorando, ¿sí? En este caso el mar es también es un presagio en este cuento, pero sí, lo particular es esto, es que es la imagen de Tobías, el personaje central es Tobías, y es a través de este niño que la experiencia tiene sentido, que esta experiencia del olor se transmite, se da. Un pedazo, a ver, aquí, cómo nos lo narra García Márquez. Entonces, el aroma se impregnó en él a tal punto de que después de tomar el café, sintió un rastro de la noche en el paladar. Ojo, ¿no? Aquí se resalta también esa parte corporal muy fuerte, ¿no? Sintió un rastro de la noche en el paladar. O sea, Tobías era mar, podríamos decirlo, ¿no? Es esa relación de composición que tiene con el mar. Mientras en el cuento de Nabo eran dos niños que entraban en relaciones de composición, en este caso es Tobías con un elemento, llamémoslo meteorológico, atmosférico, que es el mar, ¿no? O sea, los afectos no solamente pueden ser entre cuerpos, sino pueden ser entre elementos climáticos. ¿Sí? Esto es lo interesante aquí en este cuento, ¿no? Al principio Tobías vigiló el mar como lo hacen quienes lo conocen bien, con la mirada fija en un solo punto del horizonte. Lo vio cambiar de color, lo vio apagarse y volverse espumoso y sucio, y lanzar sus eructos cargados de desperdicios cuando las grandes lluvias revolvieron su digestión tormentosa. Poco a poco fue aprendiendo a vigilarlo como lo hacen quienes lo conocen mejor, sin mirarlo siquiera, pero sin poder olvidarlo ni siquiera en el sueño. Y aquí ya está este elemento, el momento que digo cuando sucede este acontecimiento. Una noche, mientras dormitaba en la hamaca, se dio cuenta de que algo había cambiado en el aire. Fue una ráfaga intermitente. Luego el olor se consolidó y no volvió a moverse hasta el amanecer. Solo cuando tuvo la impresión de que podía agarrarlo con las manos para mostrarlo, Tobías saltó de la hamaca y entró en el cuarto de Clotilde. Luego dio un salto hasta la puerta, salió a la mitad de la calle y empezó a gritar. Gritó con todas sus fuerzas y todavía el olor estaba en el mar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto reafirma lo que ya dije y este niño es el vehículo de esa experiencia. Y es interesante porque otro elemento que podríamos destacar de los niños en García Márquez es que son observadores privilegiados. Vuelvo a jugar, es otra ventaja. Al ser un poco ignorantes, al ser ingenuos, al ser cándidos, no saber lo que sucede, lo que les va a pasar, ¿sí? Y estar en el punto cero de la experiencia, se convierten en observadores privilegiados. Ellos ven lo que los demás personajes no ven, ¿sí? Por ejemplo, los hacendados en el cuento de Nabo, el narrador lo deja ver claro, desconocen el territorio de afectos que mueve que hay entre Nabo y la niña, por ejemplo. Para ellos la niña es simplemente una niña
eh, impedida, ¿sí? Y Nabo, un niño también loco, un niño normal, ¿sí? Podríamos decirlo. Pero no, sí, estos niños tienen cosas privilegiadas, ven lo que los demás no ven. Tobías también ve lo que los demás no ven. Eh, todos en el pueblo no se dan cuenta, también ven a Tobías y dicen, pero este niño, ¿por qué dice sí? Después ya del relato sí se dan cuenta, porque este olor a rosas del mar va a causar lo que dije hace poco, el deterioro del pueblo poco a poco, ¿no? Y va a entrar, y todos los del pueblo van a entrar en miedo, van a empezar a sentirse de otro modo, ¿sí? Entonces sí, este aspecto de observadores privilegiados es muy importante también en los niños y en los personajes en particular de García Márquez. Por ejemplo, hay otro cuento, en este personaje ya no es un niño, esta figura ya no es un niño, es un señor, es Baltasar, la prodigiosa tarde de Baltasar. Y Baltasar es carpintero, construye jaulas, ¿sí? Y un día construye una jaula, la jaula más hermosa del mundo. Algunos se dan cuenta, bueno, su esposa al principio no se da cuenta, solo le dice, bueno, ¿cuánto vas a cobrar por esa jaula? Y él le dice, no sé, yo creo que 30 pesos. Entonces vuelve y juega ese elemento de ingenuidad, está haciendo algo maravilloso, es una jaula es la jaula más hermosa del mundo para guardar trupiales, y él sencillamente no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? A él le da igual cuánto cobrar o cuánto no, porque, ¿sí? Al final él lleva la jaula donde los Montiel, ¿no? Esos personajes de Macondo, ¿no? Donde Pepe Montiel, sale la esposa de Montiel, que después es el personaje del cuento La viuda de Montiel, y este personaje no se da cuenta de la bella que es, de lo bello que es la jaula, y simplemente dice, no, llévatela. ¿Esto qué es eso? Aquí no necesitamos una jaula. Y Baltasar le dice, no, pues a mí me la pidió su hijo. Y, y entonces Pepe Montiel le dice, bueno, pero tú eres loco, ¿quién se le ocurre hacer un negocio con un niño? Y sí, Baltasar no responde, ¿no? Baltasar es esa persona ingenua que, no, yo solo lo hago porque sí, tampoco Baltasar se da cuenta de lo bello que está haciendo. Y bueno, el niño empieza a llorar y al final Baltasar le regala la jaula al niño. La esposa, eh, bueno, se le suponía que la iba a vender a 70 pesos, sí, iba a cobrar mucho por ella, pero Baltasar sencillamente la termina regalando. Después Baltasar va a un bar y todo el mundo le dice, oh, qué grandes jaulas, qué gran jaula que has hecho, deberías hacer más. Y indiferente se emborracha y dice, sí, pues yo no sé, bueno, ya el borracho dice, bueno, sí, voy a ponerme a hacer jaulas. Pero sí, es ese elemento de ingenuidad que tienen los personajes. Y así son muchos. Bueno, el que nombré al principio también, en Crónica de una muerte anunciada, Santiago Nazar, yo creo que es uno de los más curiosos porque, sí, haciendo el paralelo con el personaje de Kafka, él no sabe que lo van a matar. Sencillamente se levanta una mañana, lo cagan las palomas, ¿sí? Y ahí es el augurio como quien dice, de su desgracia. Pero sí, es un personaje que tan solo está viviendo, está experimentando, abierto a todas las potencialidades de la experiencia, todo lo que le puede ofrecer la experiencia, y no sabe, no se pregunta como estos niños inteligentes o como estos personajes inteligentes, como el personaje en la novela, ¿qué va a pasar con mi destino? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Sino sencillamente, yo vivo y ya. ¿Listo? Ahora, el último cuento es que yo analizo, es el de Heréndira, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el caso de Heréndira? También es interesante. Vuelvo y repito. Heréndira, un cuerpo maltratado por esa empresa desalmada y esa empresa un poco virulenta, ¿no? De su abuela. Pero un día llega otro niño, ¿sí? Ulises, ¿sí? Y esto va a cambiar. Le va a cambiar la vida a ella. Aquí al leer esos pasajes donde el narrador del cuento enfatiza eso, ¿no?
pues aquí hay un diálogo entre ellos dos, ¿no? Cuando se encuentran esa vez en ese camping que le construyó la abuela para explotar a Heréndira. Dice, ¿cómo te llamas? Dijo Heréndira. Ulises, es nombre de gringo, no, de navegante. Pareces todo de oro, dijo Heréndira, pero hueles a flores. Debe ser a naranjas, dijo Ulises. Ya más tranquilo, hizo una sonrisa de complicidad. Andamos con muchos pájaros para despistar, agregó Ulises, pero lo que llevamos a la frontera es un contrabando de naranjas. Las naranjas no son contrabando, dijo Heréndira. Esta sí, dijo Ulises. Cada una cuesta 50.000 pesos. Heréndira se rió por primera vez en mucho tiempo. Lo que más me gusta de ti, dijo, es la seriedad con que inventas disparates. Se había vuelto espontánea y locuaz, como si la inocencia de Ulises le hubiera cambiado no solo el humor, sino también la índole. Entonces, en esta escena es el primer momento donde el narrador nos cuenta ese momento, ese acontecimiento, vuelvo y digo, que saca a Heréndira de sí misma para encontrarse con Ulises y cambiar, transformarse, ¿sí? Ella se vuelve espontánea y locuaz, nos dice, nunca en su vida se había leído, bueno, se rió por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, este cuerpo ya empieza desde este punto a cambiar, a movilizarse, a querer, bueno, aquí ya se escapa, aquí, en este momento ya se escapa, de su abuela, se dirige también a un convento. Y entonces aquí es lo que, aquí voy a narrar, a contar otro pedacito que sucede en el convento. Dice, Heréndira vivía en su penumbra, descubriendo otras formas de belleza y de horror que nunca había imaginado en el mundo estrecho de la cama. Escuchó la música sin parpadear, con el alma en un hilo, y entonces habló por primera vez desde que entró en el convento. Soy feliz, dijo. Entonces vuelve y juega. Aquí ella ya empieza a tener otras relaciones, a sentirse más viva, a atreverse a lo que dice, descubrió otras formas de belleza, otras formas de horror. Y bueno, lo que dice es, sí, nos deja ver, no, soy feliz. Y esa palabra pues ella no la había pronunciado nunca. Entonces, lo que digo aquí, dice, el cuerpo desértico, lacerado y magullado empieza a dar brotes de vida. ¿Sí? Pues aunque los brotes de vida quieran prolongarse y extenderse a nuevas experiencias, hay instantes también en que la figura materna de la abuela se convierte en un elemento represivo que inhibe los procesos de liberación o empoderamiento de Heréndira. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después de lo que sucede con el convento y con Ulises, Heréndira, la abuela, va hacia el convento con un grupo de indios y pues, a reclamar el cuerpo de Heréndira. Y al fin de cuentas, Heréndira, las monjas le preguntan, ¿usted con quién quiere irse? Y ella dice, no, pues, con mi abuela, ¿sí? Entonces parece que por momentos otra vez el cuerpo como que vuelve a recordar de esos momentos con la abuela. Pero bueno, al fin, en el final del cuento, eso ella no se queda con la abuela, y más bien parece que Heréndira quiere de una vez terminar con este proceso de esclavitud. Ya después de haber sentido tantas cosas, pues ya no quiere volver a lo de antes. Y le hace una invitación un poco demoníaca, diabólica a Ulises. Sin un quebranto mínimo en la voz, Heréndira lanza una sentencia a Ulises. ¿Te atreverías a matarla? Y Ulises le responde, por ti soy capaz de todo. Entonces, ahí ya entra la parte final, ¿no? En el que hacen explotar a la abuela, ¿no? Y pues ya finalmente, bueno, es curioso porque Heréndira, no sé, uno estaría tentado a pensar que Heréndira se va a quedar con Ulises, ¿no? Uno dice, no, pues es el primer amor y va a estar con él. Pero vuelve y juega aquí este elemento de extrañamiento de los personajes de García Márquez y no podemos predecir qué es lo que va a suceder después con ellos, ¿sí? A diferencia, ya dije, de los niños de la literatura universal. Entonces, finalmente, Heréndira corre por la orilla del mar en dirección opuesta a la de la ciudad, contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz del mundo la podía detener.
Jamás se volvió a tener la menor noticia de ella ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia. ¿Sí? Entonces, eh, como muchos cuentos de García Márquez, los finales son abiertos, ¿no? Pero nos dejan, en términos de experiencia estética, nos dejan como, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero bueno, lo que podemos por lo menos suponer con Heréndida es que va a ser libre. Su cuerpo ya no, ya se quitó el peso de las opresiones, de las explotaciones, y pues lo que uno espera es que Heréndida siga moviendo su cuerpo a cambios, a transformaciones, ¿sí? A buscarlo, a buscar nuevas aventuras y nuevos encuentros que fracturen su forma de ver el mundo. Bien, yo analicé, ¿sí?, estos 3 cuentos. Hay más niños, por supuesto, en la literatura de García Márquez. Hay otro cuento que es el de La luz es como el agua. Es un cuento muy bonito también, que tiene lugar en Madrid, ¿no? Esto ya se cuenta, ya hace parte de los cuentos del último compendio de cuentos de García Márquez, 12 cuentos peregrinos, y ahí también aparecen niños. Y vuelve y juega. Si queremos ver también el elemento de la figura en estos niños, son niños un poco perversos, ¿no? Al final del cuento, los niños terminan ahogados en ese mar de luz, en el apartamento que estos niños tienen la idea, ¿no? De llamar a sus amigos, a los amigos del curso, y hacer, como quien dice, estas travesuras. Pero es interesante porque es tan grande y tan hiperbólica la experiencia, ¿sí? No es una simple experiencia de que, por ejemplo, estamos en el mar de la luz y jugamos y nos divertimos, sino que lo llevan como a las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias es que terminan ahogados todos, ¿sí? Entonces vuelve y juegas otra vez ese elemento de extrañeza de los niños, de aventurarse a explorar con sus cuerpos situaciones límites, situaciones, encuentros grandes que desborden todos sus afectos y su capacidad de sentir. Entonces, sí, eso era lo que quería proponer hoy, que bueno, en el libro, en el artículo que yo publiqué, en el libro que coeditó, que ya el profe Van der Linde mencionó al principio, yo quizás no me atreví a explorar un poco, es decir, el término de figura, pero ya desde la distancia, como pasa muchas veces, ¿no?, con las investigaciones, cuando vemos los artículos un poco a la distancia y los enriquecemos con nuevas lecturas, tenemos otras perspectivas. Me parece que sería bueno aproximarse a esta idea de la figura para tratar de comprender a los personajes de García Márquez. Y bueno, no sobra decir que la figura no solo está en García Márquez, sino, como ya dije, en Cortázar, y yo me atrevo a decir en muchas novelas del boom latinoamericano, en muchos personajes del boom, ¿sí? No sé, quizás en Rulfo también, en este autor Roa Bastos, me parece, en Onetti, por supuesto, ¿sí? Y en general también en el arte, en el cine abunda en figuras, no en personajes. Hay personajes, por supuesto, pero también hay muchas figuras, no sé, muchos personajes de Rossellini, Europa 51, por ejemplo, esta película grandiosa después que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como protagonista a Irene. A Irene se le muere un hijo. Y bueno, no hago más spoilers, pero yo creo que hay figuras interesantes. Entonces, en la literatura, también quizá El idiota de Dostoyevsky es una figura también. Muchos cuentos de Horton, ¿sí?, de este escritor norteamericano. Un cuento en particular, Wakefield. Sí, García Márquez leyó a Horton, eso lo sabemos ya. Y es curioso, uno de los patrocinadores de esas lecturas, el que le daba las lecturas a García Márquez de esos cuentos, era Manuel Zapata Olivella, ¿no? Muy preocupado por las figuras. Y yo creo que quizás García Márquez desde ahí empieza a construir, a tomar partido por un tipo de personaje distinto al de la novela tradicional. Y con eso, sí, esto caracteriza a la novela del boom
y es algo que García Márquez siempre lo quiso poner de relieve. Hace poco Alfaguara publicó un libro de conversaciones con, por aquí lo tengo, con Vargas Llosa, ¿sí? Y en esas conversaciones García Márquez decía precisamente lo que tiene que hacer la literatura latinoamericana es encontrar nuevos personajes y nuevas formas de narrar al ser latinoamericano y nuevas formas de narrar. Entonces, creo que eso es un elemento crítico, una toma de partida muy interesante, muy decisiva. Y sí, eso era lo que quería decir y presentarles hoy. Entonces, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a nuestro conferencista invitado. Muchísimas gracias, profe Juan Sebastián Camargo. Definitivamente estas experiencias tienen mucho sentido con el nombre del segmento en el que nos encontramos. Son nuevas lecturas y lo que siempre me genera como esa curiosidad es que al momento de presentarles sus nuevas lecturas, cada uno de los invitados, creo que el único efecto que realiza es generar mucha más inquietud en aquellos lectores amantes de la obra de García Márquez que se encuentran al otro lado, conectados a través de la fanpage de la Universidad del Magdalena y de esta manera generar mayores interacciones en la vida, en la obra, en buscar esas nuevas lecturas y llegar a nuevos acuerdos, a releer, a entenderlo de manera diferente o sencillamente mantenerse en su posición. Profe Carlos van der Linde, aprovechemos la oportunidad para abrir este espacio de diálogo y generar las preguntas iniciales mientras les advertimos a las personas que se encuentran conectadas en la transmisión que es el momento de compartir sus mensajes. Aprovechemos que tenemos a este par de figuras que han hecho parte de este proceso de ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. El profe Carlos van der Linde en el encuentro pasado estuvo con nosotros y hoy está como rol de host, pero aprovechemos que lo tenemos a los dos y también generemos preguntas, que sea el espacio de conversación. Mientras iniciamos esta ronda de interacción, mientras iniciamos estas preguntas dinamizadoras, voy a pasar a Facebook para confirmarles al regreso qué están preguntando las personas conectadas a través de la fanpage. Profe Carlos Germán, adelante. Gracias, Felipe, y celebro el chispazo de llamarnos figura, porque en el contexto de lo que nos acaba de presentar Juan, eso es todo un elogio, eso es tremenda flor. Entonces, muchas gracias, Felipe, por la rapidez mental y la picardía allí. Y también para pues, reforzar el mensaje de Felipe, invito a las personas que están en las redes sociales a que se animen a comentar, a reaccionar, a interactuar con Juan Sebastián, que como pues pueden ver es un investigador muy joven, está en estas etapas iniciales y de abrirse campo en el mundo académico, lo está haciendo muy bien y pues aquí hay muchos que nos acompañan que todavía están en sus estudios o están terminando los estudios o recientemente apenas los han terminado y pueden pues también como para decirlo de una forma coloquial chismosear un poquito con Juan. Juan, yo tengo pues varias reacciones, varias inquietudes, solamente voy a lanzarme con una por ahora para que usted por favor pues amplíe, expanda allí y con eso le damos tiempo que en las redes pues vayan reaccionando. Entiendo, hay un ejercicio muy chévere de establecer unas categorías, una limpieza semántica en un instrumental de análisis, como sería pues, el vocabulario de personaje y figura. Ambas palabras existen en el lenguaje ordinario, en el lenguaje natural, los empleamos literatos y no literatos. Pero ya en el uso técnico en que usted nos lo presenta, Juan, pues obviamente aquí ya son instrumentos de análisis, ¿sí? Y depurar los instrumentos de análisis acompaña también al proceso de mayor finura en la comprensión de las obras artísticas. Por supuesto, hay una mayor conciencia del objeto artístico y una mirada mucho más profunda. Eso lo celebro. Quiero que usted, por supuesto, sentó bases y demás en función de
de su presentación, pero a mí me generó un poquito de ruido lo siguiente, Juan, para que usted por favor reaccione con alguna cosa. Y es, figura no es personaje, figura es otra cosa y otra cosa muy especial. Y digo cosa tratando de usar una palabra muy comodín, muy neutra, muy amplia, que casi no nombre nada, pero me deje simplemente sembrar la diferencia. Una de las definiciones o como otros sinónimos fue como el no personaje. Y claro, en una teoría de conjuntos funciona, ¿cierto? ¿Qué es figura? Pues no personaje. Entonces funcionaría muy bien. Pero cuando dijo antihéroe, y sé que lo hizo apoyado en unos autores, ahí sí para mí fue como, qué curioso, ¿por qué antihéroe? Sí, digamos, en un sentido muy básico de la morfología de las palabras, este antihéroe no solamente estaría por fuera de personaje, sino que tiene un uso ya abonado, ¿no? Hay, por decirlo así, hay una carga propia para entender qué es el antihéroe. Entonces tendríamos en una tradición muy clásica los héroes como esos, por ahora vamos a decirlos, personajes de valores afirmativos. Y el antihéroe, para decirlo de una forma muy sencilla, pues serían los exponentes de unos antivalores. Entonces se vuelven la contracara del héroe. ¿Por qué sería conveniente, Juan, de pronto cargar con ese lastre del concepto, de la noción de antihéroe y no crearle como una familia de palabras, un parentesco de palabras a figura que vengan más libre de esos rezagos, de esos antecedentes? Mejor dicho, ¿por qué antihéroe puede llegar a ser una buena combinación de sinonimia para figura cuando figura quiere renovar una perspectiva de aproximación? Rubén, gracias por la pregunta. Muy pertinente porque sí, dentro de mi análisis, precisamente era una categoría que me hacía mucho ruido, ¿no? Pero bueno, quizás hice un poco la salvedad en que utilizaba antihéroe en el sentido en que Cortázar lo utiliza, ¿sí? Es decir, y no antihéroe, creo que Cortázar no le quiere dar ese carácter de negar los valores, ¿sí? Sino así como Cortázar hacía quizás el paralelo con la antinovela, que era Rayuela, supongamos. No, eso no quiere decir que no es novela, sino que plantea otra comprensión de la novela. En ese orden de ideas, antihéroe, como dice Cortázar, sería otra comprensión del héroe, ¿sí? Pero ya no precisamente como este personaje que siempre quiere afirmarse él en su recorrido, que dice yo, ¿sí? Y que privilegia ciertas experiencias, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, supongamos, Aquiles es héroe, es un héroe, ¿no? Es un personaje heroico que tiene que sobrellevar muchas situaciones a lo largo de su éxodo, ¿sí? El antihéroe, en este orden de ideas, sería precisamente ese personaje que no lucha, que no actúa, sino el personaje pasivo, el personaje que no le interesa, para poner un ejemplo de Rayuela, salir a fumarse un cigarro y terminar con un vagabundo acostado debajo de un puente, ¿sí? Entonces, sí, no lo veo tanto desde el punto de vista de negar los valores, entendido por eso, así, negar los valores de, supongamos, sí, sociales, tradicionales, por ejemplo, sí, del Estado o cosas así, religiosos, de justicia en esos términos, sino como esa otra comprensión del personaje. Pero bueno, sí, lo que dice el profe es muy acertado, es decir, no quiero quedarme con esa categoría.
la veo antihéroe desde ese punto de vista, pero sí me parece mejor la de figura por no encontrarle otro nombre. Este nombre lo tomo, bueno, de Novalis. Encontré un autor que utiliza este nombre, Novalis. Y es interesante porque los estudiosos del postestructuralismo, Derrida y Deleuze particularmente, también utilizan la categoría de figura para referirse a personajes característicos en la obra del arte. Por ejemplo, Deleuze lo utiliza en Lógica de la sensación para referirse a las pinturas de Francis Bacon, ¿sí? Entonces Deleuze va a tener una comprensión de la figura y va a decir, sí, figura no es personaje. Francis Bacon no dibuja personajes morfológicamente bien definidos, como si fuese un Tiziano, etcétera, todo así, sino ya es otra propuesta de modelo de pintura. También Derrida lo utiliza para el cine, ¿sí? Hay personajes en el cine que lo que les interesa es que se quedan impactados ante una situación límite, ¿sí? Una mirada, ¿sí? No sé, un color, una experiencia, los borra, los sitúa en otro punto de experiencia, ¿sí? Entonces sí, por eso la categoría de figura me parece que es mucho mejor también utilizarla en ese terreno, en los personajes de García Márquez, que son figuras, sí, no son personajes, y quiero delimitar un poco. Algunos sí, no puedo decir generalizar, porque sí, hay algunos que son personajes, por Lacamán es un personaje en los cuentos de García Márquez, hay otros que sí, pero la mayoría del trabajas con figuras, ¿sí? Me gusta que lo plantee así, porque uno podría pensar esto. Yo estoy elaborando en borrador, ¿no? A partir de lo que le escucho, Juan, porque digamos, usted mismo lo contó en la presentación, en la introducción a su conferencia. Estoy haciendo unos desarrollos que no habían quedado consignados en el libro y esos desarrollos son nuevos para mí porque igual, aunque seamos amigos y nos conozcamos, llevábamos un rato sin conversar y en ese rato han madurado ideas y han pasado cosas. Y perdón, hago un pie de página primero para pues decir que muchas gracias, Juan, por la valentía de cuando uno expone, también se expone, ¿no? Ante un público, ante una opinión, ante una red de académicos y más cuando uno en este momento está como en el suyo, que está haciendo elaboraciones, está montando el edificio apenas. Entonces, cuando uno apenas está en esa etapa, pues es obvio que se ven los remiendos, se ven los palustrazos y demás, a diferencia de uno, yo termino todo calladito y cuando todo esté completito, ahí sí lo saco a la luz, ¿no? Entonces, hacerlo, compartirlo así, sacarlo a la luz, me parece de una valentía y una generosidad también y apertura, ¿no? Apertura a escuchar opiniones, incluso refutaciones y pues en eso crece su propia investigación. Entonces, con eso terminé, ese elogio era solo un pie de página. Me gustaba pensar que figura pueda ser una estrategia novedosa, oxigenada para un autor del que se ha dicho mucho, pero todavía no se ha dicho todo, como García Márquez, como esos grandes autores, y que viene siempre bien una renovación en la interpretación de él, y entonces figura puede ser un anclaje para poder estudiar y aproximarse al proyecto creativo garciamarquiano, ¿sí? Y además pensaría esto, Juan, no sé si me equivoco y por supuesto usted me dice, no, profe, no era por ahí tanto, es más en este otro sentido. Es mejor que no todos, el sistema de personajes de García Márquez, es mejor que no todos sean figura, porque es que la figura entonces funcionaría muy bien también por contraste. ¿Sí? Y si todos son figura, pues ninguno es figura, por decirlo de alguna manera. Si todos son ángeles, pues no noto la gracia, y juego con las palabras,
no notaría la gracia o no sería tan evidente notar la gracia del bien si todos son ángeles, porque ¿dónde está el mal que me haga un choque de sentido, no? Entonces, eso estaría muy bien. Y yo perfectamente creo, podría hablar de un proyecto creativo como proyecto poético desde, desde el concepto de figura, porque claramente los personajes más valiosos serían los de la figura y los personaje, pues estarían un poco en una tradición más habitual, digámoslo así. ¿Qué piensa, Juan? No, pero profe, muy bien. Muy chévere la aclaración, profe. Y sí, es precisamente eso. Yo creo que eso es a lo que apunta García Márquez cuando trata de decir, bueno, si bien nosotros en estas conversaciones que hace con Vargas Llosa, este librito que está interesante, que salió hace poco, bueno, si bien nosotros tenemos un elemento mimético, es decir, miramos a la novela, hacemos novelas, ¿sí? Pero ¿cuál es el elemento distintivo? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Sí? A través de la creación de personajes que, en este caso, contengan algo nuevo y nos permitan plantear un elemento crítico o novedoso. Y eso es lo que hace García Márquez. Y sí, no tendría gracia que todos fueran personajes porque ese es el tema tradicional de la novela. Es el personaje de novela, como decía Carlos Fuentes. Pero es un elemento bastante crítico de García Márquez, me parece, no sé si consciente o inconscientemente, pero sí plantear los personajes y diferenciarlos, distinguirlos, ¿sí? Que no todos sean, por supuesto, como dice el profe, figuras, sino que conservar algunos personajes, pero darles relevancia y voz, hacer un trabajo con el lenguaje, un proceso más creativo con las figuras, ¿sí? Ponerlos en estas experiencias de los niños, ¿sí? Ponerlos en desiertos, que a uno le dé una patada en la frente el caballo, otra niña, sí, creo que todas estas cositas, sí, son interesantes. Y sí, pero esto perfila un proyecto creativo y a mí me ha interesado precisamente es ver eso, dirigir la mirada a qué puede ser lo que atrae a García Márquez, qué es lo que hace ver él de distinto en los escritores en general. Sí, cuáles son si bien hay temas relevantes que podríamos decir si estos son los temas de García Márquez, sí hay una manera particular de dirigirlos y de direccionarlos. Y creo que la figura tiene un papel importante ahí. Entonces, sí, profe. Bueno, Felipe, no sé cómo están las redes. Es que yo soy dado a hablar mucho y si no reaccionan, pues yo monopolizo la palabra y no quisiera que me pasara eso. Entonces necesito que en las redes me ayuden a que yo no hable tanto. Perfecto. Vamos a conectarnos y aprovechamos la oportunidad porque es importante mencionar que desde diferentes partes las personas han estado conectados. Claramente nos dan un saludo desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde Ciénaga, Magdalena. El grupo Talium, que es un grupo literario de nuestra universidad, también manifestó estar presente. Hay un mensaje de referencia en el transcurso de la presentación que se hizo como esa anotación y el profe Luis Espitia nos comenta: estoy leyendo con los estudiantes de 11º grado los 12 cuentos peregrinos. Comenzamos con El verano feliz de la señora Forbes. Aparecen los niños. También nos va como ejemplificando otras formas. Tito Ali Loaiza dice: gracias, Uri Magdalena, por crear estos espacios de crecimiento cultural. También se conectan desde Algarrobo, la madre intentando que se pueda, que se logre la inscripción de su hija a la universidad. Es muy importante. Joris González desde Santa Marta, buenísimo, desde Barranquilla lo sigo, la señora Ana Esilda Erazo Royet. Bueno, ahí se van conectando y me dan sus saludos. Y también aprovechamos para destacar mensajes como por lo menos de Vanessa Zapata y Nestrosa, que nos dice: he aprendido un montón, gracias. Uno de los principales objetivos de este espacio de intercambio en el ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Invitamos formalmente para que las personas nos regalen preguntas exactas, preguntas precisas. Cuando se comentaba tal, a que se da referencia con esto, en la obra tal, pasa lo siguiente. Por ejemplo, el profe Luis Espitia pregunta:
¿Encontró Juan Camargo Cifuentes una evolución de los niños iniciales de los cuentos y novelas a los cuentos más recientes? Ok, buena pregunta. Bueno, sí, habría quizás que precisar un poco el término evolución. ¿Por qué quiere decir un poco eso? Es decir, sí, ahí encuentro quizás un poco el problema, pero bueno, yo podría decir que se mantiene la cuestión del acontecimiento, es decir, que privilegia García Márquez encuentros, acontecimientos, experiencias desbordantes, ¿sí? En cuanto al contenido evolutivo, sí, es que me queda muy bien claro, sí, se refiere a introducir nuevos personajes, introducir en la figura de los niños quizás otros elementos, sí, pero bueno, yo creo que sí se mantiene un poco este sentido del acontecimiento, privilegia lo que pasa con los cuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esa mirada, ¿sí? ¿Cuál es el punto de vista que despliegan ellos? Porque eso es importante. Como ellos son, como lo dije en la conferencia, observadores privilegiados, hay que entrar al punto de vista de ellos. ¿Qué es lo que ven que los demás no ven? ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Por ejemplo, en el cuento, el último que dije, que nombré, la luz es como el agua. Sí, los padres no dicen, bueno, pero ¿para qué les vamos a comprar? ¿Para qué ustedes quieren los barcos y para qué quieren sí, las palas? Si estamos en Madrid, en pocas palabras, ¿sí? Y estamos en un apartamento y los niños, pues no, a mí no me interesa, pues, sí, yo quiero los estos, los quiero. Como decía Cortázar, nada más serio que un juego de niños, ¿no? Son cosas serias, importantes y hay que mirar qué pasa con ellos, qué sienten, qué los mueve a querer hacer eso. Entonces sí, pero creo que se mantiene para responder a la pregunta. A mí la pregunta del profesor Espitia me encantó. Me encantó, es buenísima. Claro, habría una reserva, ¿no? No nos gustaría desde las humanidades y las artes pensarla como evolución en términos positivistas, decimonónicos, no en ese sentido. Pero Juan, ¿sabe? Es que yo lo pensé a usted, Juan Camargo, cuando presenté, porque pasó esto. En este pueblo no hay ladrones. Está la metáfora, no voy a hablar exactamente de los niños, sino de la metáfora de la luz acuosa. Hay un símil, ¿no? La luz es como el agua, eso es un símil, pero el símil se convierte en metáfora, porque no es explicar la luz con contraste de otro elemento, ¿no? Que es la operación del cómo en el símil, sino que en efecto, en la realidad, la luz es acuosa. Resulta que en mi cuento, que es del año 62, de los 12 cuentos peregrinos, pues es de una etapa ya muy madura en García Márquez, muy posterior. Entonces la pregunta del profesor Espitia, ¿no? ¿Cómo estaban las cosas antes y cómo estaban después? Resulta que al final del cuento que yo presenté, el personaje que se robó las bolas de billar, que intenta regresarlas al salón de billar de Don Roque, es sorprendido. Él entra de noche a devolver las bolas, es sorprendido. Don Roque prende la luz, enciende el interruptor, lo voy a decir así, quito la palabra luz, enciende el interruptor y la expresión en el cuento es: la luz anegó la habitación, el cuarto, el salón. Entonces, qué lindo, ¿no? Porque es un juego de palabras donde se usa un sujeto, un objeto del mundo, y se le pone un verbo, es decir, se predica con el verbo acerca del sujeto en una relación lógica y ontológica de la que no es habitual, ¿sí? Yo no digo, se me regó una hoja, digo, se me rasgó una hoja, ¿cierto? Entonces hay cosas del mundo que realizan acciones específicas. Y cuando yo hago este juego de que la luz anegue, estoy usando
digámoslo así, una acción del mundo que corresponde a otro objeto. Esto es el año 62. Entonces me acordé de usted, Juan, porque sabía que usted había trabajado a propósito de los niños el cuento de los 12 cuentos peregrinos. Esa mención chiquita de en este pueblo no hay ladrones evoluciona en el sentido de una reconfiguración. Vamos a decirlo en un término diferente, como de una transformación, para no necesariamente ponerlo en una línea continua y ascendente, que sería la del progreso y la evolución positivista, sino que hay una transformación. Y en ese sentido yo creo que sí habría una afirmación o una reafirmación a esa metáfora que ya existía en una etapa pues más temprana. Precisamente el profe Spitia hace su comentario del niño de la hojarasca y coloca nuevamente en comillas, la luz es como el agua, ya se había conversado. Iván Vázquez dice, la novela en donde se habla de la figura de los niños, cómo se diferencia de la literatura infantil, ¿se contrastan o realmente se diferencian? Sí, bueno, yo creo que se diferencian. Y una cosa es que cuando yo quise hacer el estado del arte sobre esto, yo quería ver, mi pregunta más que todo era cómo son vistos los niños en la literatura, ¿no? Es decir, como en su peso de categorías de personajes, ¿sí? Y yo me encontré era literatura infantil, es decir, literatura para cierto público, es decir, para los niños, ¿sí? Y que estas novelas, estos cuentos infantiles privilegian ciertos temas, ¿no? Ciertos temas y ciertas formas de darles concreción a los temas. Mientras que, por ejemplo, en las novelas no creo que pase lo mismo. En las novelas, lo que yo rastreé con los personajes de novela, con los personajes de Dickens, con los personajes de Tom Sawyer, de otra novela de Mark Twain es Huckleberry Finn, ¿sí? Y aquí sí ya hay una propuesta más centralizada en el personaje, es decir, volver al personaje, al ser un personaje y en el que se cuenten todas sus experiencias, ¿sí? Y todo lo que le sucede de un punto inicial de niño hasta grande, ¿sí? Y con estos elementos particulares de la astucia, de la sagacidad, son niños que están por delante, que quieren ganar, que quieren engañar, ¿sí? Entonces sí creo que hay una diferencia en contraste con la literatura infantil, ¿sí? Literatura de niños, sí. Entonces sí, a mí me importaba más el personaje, el niño como categoría, como personaje en la novela. Y bueno, en García Márquez, ¿no? Sobre todo. Perfecto. Aprovechemos entonces la oportunidad para luego de estas interacciones a través de las redes sociales irnos acercando a los comentarios de conclusión en esta jornada. Profe Carlos Germán. Muchísimas gracias otra vez a Ediciones Unimagdalena por estos espacios que nos han brindado la oportunidad, una comunidad académica internacional, porque por aquí han pasado personas de distintas partes, regiones de Colombia y del mundo, entonces es un encuentro muy lindo. Yo tengo un comentario final que es metodológico, no solamente para Juan Camargo, sino para todos aquellos que están haciendo investigaciones, que están haciendo sus monografías de grado y demás. Hay un reto, Juan. No tiene que responderme ya, afortunadamente, porque estamos cerrando. Pero es esto. Figura, si va a ser una categoría renovadora e independiente de personaje, daría como consecuencia, voy a usar unas ilustraciones geométricas o teoría de conjuntos también, y es, habría un círculo que es un universo, que sería el de la categoría personaje, y otro círculo que es otro universo, que sería de la categoría figura, que se define por ser
en una situación muy básica, no personaje, ¿sí? Y los personajes serían no figura. Son dos universos independientes. Eso que está en parte del que se está jugando esta investigación, también oscila con otro movimiento que es donde habría que tomar las decisiones. Y es si tenemos igual dos conjuntos, dos círculos, pero un círculo está contenido en otro círculo más grande. Y el círculo más grande sería personaje y figura sería el círculo que está pequeño dentro del círculo grande, sería ese círculo. ¿Y por qué estaría adentro? Porque en este segundo caso, en este segundo escenario, figura sería un tipo, una forma, un modo de el personaje. Es decir, todas las figuras son personajes, pero no todos los personajes son figuras. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos relacionamientos categoriales diferentes que hay que enfrentarse en la investigación frente a ello. Esto fue para Juan, cada uno de ustedes estarán en otras circunstancias y pues bueno, los profesores que ya tienen vieja experiencia, antigua experiencia en investigación, pues saben de qué estoy hablando yo cuando tenemos esos retos por resolver. Entonces, otra vez, Juan, mil gracias por la presentación. Creo que aprendimos muchísimo y del público pues salieron preguntas también poderosísimas para uno seguir madurando su propia investigación en lo particular de la investigación y en lo amplio del contexto en que ella se inscribe. Listo, profe. Okay, muchas gracias por los comentarios que sin duda me van a ayudar mucho a plantear la investigación. Y sí, entonces gracias a la Universidad Magdalena por esta invitación, que es muy enriquecedora, de verdad, y sobre todo por todas las lecturas que anteriormente se han dado, que han sido muy novedosas, muy críticas. Entonces, me gusta eso, poder contribuir, colaborar en algo a todo esto. Así que muchas gracias. Y a los participantes también, a los que hicieron las preguntas, gracias. Una vez más, muchísimas gracias y bienvenidos siempre a este tipo de espacios, a generar conocimiento, a compartir arte, a compartir cultura. En esta ocasión, inspirados en la obra, en la vida y obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Vamos a despedir esta transmisión con un mensaje que nos comparte, permítanme un segundito, nos comparte Marce Carzot. Con estudiantes de quinto de primaria leímos Aventuras de un niño de la calle, Miranda y la flauta traversa, en una actividad El País de Juan. Niños y niñas protagonistas en contextos social de nuestro país, en los primeros casos y latinoamericano en el último. También impartiendo este tipo de espacios con niños y niñas, que fueron el tema tratado el día de hoy. Iván Vázquez dice muchas gracias y éxitos. Una vez más, muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes por estar conectados a través de esta transmisión, por ser fieles seguidores de cada uno de los ciclos de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Voy a tomarme un segundito. Pasamos a la sala Zoom y de esta manera vamos acercándonos a despedir esta transmisión. La invitación, quedarse conectados a través de las redes sociales, atentos porque les vamos compartiendo de las próximas invitaciones. No solamente el ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, también de las actividades programadas por parte de la Editorial Magdalena, de la Vicerrectoría de Investigación y muy cerquita del gran lanzamiento, o más bien la gran apertura de esta versión 2021 de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR. Atentos a través de las redes sociales para que no se pierdan esta invitación. Nos despedimos por el momento y les deseamos a todos un feliz resto de día. Nos vemos en una próxima ocasión.